Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído. Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica. Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Concéntrica al Oído. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es acerca del aborto en Colombia, su panorama, hablar un poco de todo lo que contrae esto. Pero bueno, para empezar, presentémonos. Sara. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy feliz de nuevo acompañándolos en una nueva emisión y sobre todo este tema que a veces puede llegar para las personas a ser un poco polémico, pero pues son ese tipo de conversaciones que hay que tener para conocer los diferentes puntos de vista. Andrés. Hola, hola a todos nuestros concéntricos, ¿cómo van? Acá echándole muchas ganas a la vida, con mucha alegría. ¿Cómo están? Sí, yo siento que es un tema complicado, es un tema el cual hay que tocar con pinzas siempre, pero bueno, uno no sabe la posición, tal vez llegue a chocar con la de alguien más. Y yo quiero ver cómo nos va hoy acá en la mesa discutiendo sobre este temilla. José. Buena tarde para todos y todas. Un tema en efecto polémico y creo que nos va a dar para una muy buena conversación. Tania, nuestra productora. Hola a todos, estoy muy contenta de estar nuevamente en un programa de Concéntrica, muy contenta también de estarlos acompañando aquí desde Máster y pues un poco asombrada con este tema tan controversial, pero muy contenta porque estoy segura que va a ser un punto clave para abrir la conversación. Creo que sí es un tema bastante controversial porque genera como una división en Colombia y no solo en Colombia, sino en el mundo entero, que son las personas que están a favor y en contra. Para empezar, les voy a dar un contexto. El aborto es la interrupción voluntaria del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Puede realizarse mediante métodos farmacológicos como la píldora abortiva o a través de procedimientos quirúrgicos. Su seguridad depende principalmente del tiempo de gestación y de que se lleve a cabo en condiciones sanitarias adecuadas. Las razones para abortar son diversas: riesgos para la salud de la persona gestante, embarazos no deseados, malformaciones fetales o circunstancias sociales y económicas. Su regulación y aceptación social varían mucho entre países y culturas. El debate público suele articularse entre el derecho a la autonomía y a la salud reproductiva de las personas gestantes por un lado, y argumentos éticos, religiosos o sobre la protección del feto por otro. Desde la salud pública, el acceso legal y seguro al aborto reduce la mortalidad y la mortabilidad materna, mientras que la clandestinidad suele aumentar los procedimientos inseguros. Las políticas más efectivas combinan acceso a anticoncepción, educación sexual integral y servicios de salud reproductiva con acompañamiento médico y social. Bueno, y con esta breve introducción yo creo que nos vamos a nuestra siguiente sección, tendencias narrativas. Los contenidos que son tendencia en nuestra plataforma son protagonistas. Esto es Tendencias Narrativas. Bueno, vamos a hablar de el avance en las políticas frente al aborto y reacción social en Colombia. En Colombia, el debate sobre el aborto ha atravesado transformaciones importantes en las últimas décadas. Hasta el año 2006, la interrupción del embarazo estaba completamente penalizada. Ese año, la sentencia C-355 abrió un precedente fundamental al permitir el aborto bajo 3 causales: cuando la vida o la salud de la persona gestante estuviera en riesgo, en casos de violación o incesto, y cuando existieran malformaciones fetales incompatibles con la vida. Desde entonces se reconoció que el aborto no podía trazarse solo como un asunto penal, sino también como una cuestión de salud y de derechos reproductivos. Así es, y es que el cambio más trascendental llegó el 21 de febrero de 2022 con la sentencia C-055, en la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esto convirtió a Colombia en uno de los países de América Latina con una de las legislaciones más avanzadas en materia de derechos reproductivos. La Corte, además,
mantuvo las 3 causales previas sin límite de tiempo y dio como una insinuación al Estado para garantizar servicios de salud adecuados y seguros, además de ser accesibles para hacer efectivo este derecho. No obstante, Tania, en la práctica el acceso al aborto en Colombia continúa enfrentando múltiples barreras. Persisten trabas institucionales como la falta de protocolos unificados, el uso indebido de la objeción de conciencia por parte de algunos profesionales de la salud y la limitada cobertura de servicios en zonas rurales. Según el índice municipal de la oferta de aborto seguro presentado por Profamilia en 2024, Colombia obtuvo apenas 34 puntos sobre 100 en la medición de acceso a este servicio en los 1.121 municipios del país. Este estudio reveló grandes brechas. Mientras las capitales alcanzan mejores indicadores, la mayoría de municipios se quedan muy por debajo, lo que obliga a que muchas mujeres y personas gestantes pues se tengan que desplazar largas distancias para acceder a un aborto seguro. A esto se le suma el estigma social que sigue marcando la decisión de interrumpir un embarazo como un asunto rodeado de prejuicios y silencios, dificultando que muchas mujeres y personas gestantes puedan ejercer su derecho de manera plena. Y desde el fallo del 2022, el tema pues se ha mantenido en el centro de este debate público. Por un lado, las organizaciones feministas y de derechos humanos impulsan la difusión de información y el acompañamiento para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero por otro lado están los sectores conservadores que promueven iniciativas para restringirlo. Esto pues soportado en proyectos de ley que buscan imponer requisitos adicionales a los ya establecidos hasta el momento. Y esto muestra que, aunque el marco jurídico ha avanzado en nuestro país, como nos contaba Tania, pues la disputa social y política alrededor del aborto en Colombia va a seguir siendo un debate abierto y el reto principal pues va a continuar frente a la implementación real y equitativa de lo que la Corte reconoce hoy como un derecho fundamental. Bueno, y en este punto queremos darle la palabra al doctor Juan Carlos Vargas, médico y asesor científico de Profamilia, quien nos ayuda a entender mejor cómo es hoy el panorama del aborto en Colombia y qué significa todo esto. Hola, yo soy Juan Carlos Vargas, soy ginecólogo y soy el asesor científico de Profamilia. Llevo en Profamilia, van a ser 31 años en octubre, trabajando por el libre ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. El panorama actual del aborto en Colombia, según la normatividad vigente y según lo que Profamilia cumple dentro de esa normatividad, es el siguiente. A raíz de la sentencia del año 2022, la 055, en Colombia una mujer puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 sin necesidad de argumentar algún tipo de causal para la interrupción voluntaria del embarazo. A partir de la semana 24 se aplican las 3 causales que habían sido enunciadas en la sentencia C355 del año 2006, como son: cuando el embarazo sea de riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando exista alguna malformación fetal que haga difícil la vida extrauterina, o cuando el embarazo haya sido producto de violencia sexual como violación, incesto o una inseminación no consentida. En estas circunstancias se requiere entonces argumentar y demostrar mediante una certificación médica que no requiere ser una certificación por especialista las 3 causales, y así la mujer puede acceder a la atención de la interrupción voluntaria del embarazo en esa edad gestacional de 24 semanas o más. Ha sido un impacto positivo porque ha permitido, sin barreras o por lo menos disminuyendo el número de barreras, para que la persona con capacidad de gestación pueda acceder a un servicio legal y seguro para el aborto. ¿Y qué significa un aborto seguro? ¿Qué significa un aborto seguro y legal? Pues desde el punto de vista legal es que esté dentro de la normatividad vigente, como ya dijimos, no se requieren causales antes de la semana 24 y después de la semana 24 las que están desde el año 2006. ¿Qué es un aborto seguro? Son realmente unos requisitos muy claros y establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Se requiere que el sitio donde se haga la interrupción del embarazo tenga toda la infraestructura para poder hacer la atención. Y lo más importante, que el profesional de la salud que haga la interrupción del embarazo conozca la forma de hacerlo y el manejo de las probables o posibles complicaciones que se puedan llegar a presentar. Y se ha dicho de paso, las complicaciones o el riesgo de mortalidad en un aborto legal y seguro
no superan el 1 de cada 100.000 casos. Bueno, y ahora quiero hacerles una pregunta aquí para mis compañeros de mesa y es, ¿qué opinan sobre las dificultades que tienen muchas mujeres en zonas rurales o en estratos bajos para acceder a un aborto seguro? Es un panorama complicado. Es bien complejo el tema porque pues nosotros que ya lo discutíamos mientras hacíamos la investigación y nos informábamos respecto al tema. Y era como que en todos estos lugares, pues para acceder a un aborto en profamilia hay que pagar, ¿no? O sea, hay que cubrir como una cuota. Y tú llegaste a mencionar que estas mujeres tras del hecho tienen que pagar su transporte para poder acceder a un aborto. Son 2 citas, tienen que dirigirse como a la capital más cercana, a la capital de su municipio, si no estoy mal. Entonces es algo bien complejo y siento que el gobierno debería preocuparse más por ofrecer estas oportunidades. O sea, sí, es que es algo de libre elección, o sea, ofrecer estas oportunidades a mujeres en todos los sitios, porque pues aquí también entra como la desigualdad social y todo eso, y el ambiente en el cual este niño puede llegar a criarse. Y también aquí va un poco lo que nos decía Sara ahorita. Profamilia sacó un estudio en 2024 donde analizó como 1.121 municipios pues a nivel nacional y como calificación para el acceso al aborto en Colombia fue una puntuación de 34 puntos sobre 100. Entonces aquí nos damos cuenta de que no todas las ciudades principales cuentan con este acceso que sea legal y seguro, porque claramente clandestinos sí van a haber. Bueno, yo creo que este debate ya lo teníamos en algún momento con Joana. A ver, si bien una persona, a ver, no vamos a hablar de generalidades, pero en un porcentaje muy alto, si una mujer quiere abortar, no se espera hasta las 24 semanas. Lo hace con un tiempo de antelación. Ahora, no podemos asumir que si una mujer quiere abortar, primero no podemos asumir que una mujer se dé cuenta que está embarazada. Hay gente que tiene, de hecho eso hablábamos, ¿no? Que queda embarazada y se dan cuenta que están embarazadas hasta cuando van a tener el bebé. Sí, Sí. durante el parto. Exactamente. Entonces, claro, eso por un lado, pero por otro lado también les mencionaba yo esa cantidad de mujeres en zonas rurales donde no cuentan con una salud que les, digamos que les vaya a cubrir este tipo de procedimiento, que lo hagan procurando que la mujer esté bien, que la mujer se encuentre en buenas condiciones, pues tienen que venir a las ciudades a hacer ese tipo de operaciones, de procedimientos. Y pues si estamos hablando de personas con bajos recursos, no vamos, o sea, podemos entender que no son mujeres que van a sacar la plata así ya de golpe, ni a decir que vienen a viajar, ni a la plata que incluye el procedimiento. Es que acá entra el entender cómo se mueve la economía dentro de todos estos pueblos pequeños y de que no para cualquiera es fácil acceder a 1 millón de pesos que puede estar saliéndole un aborto legal. Yo creo que también es importante hablar qué tan accesible es la salud en Colombia. O sea, yo creo que la terminación de las 24 semanas no es para que tú te esperes hasta las 24, sino es para que te dé el tiempo a hacer los trámites. Porque no es de desconocimiento de ninguno que para acceder a un trámite de salud requiere de muchísimo tiempo y más este tipo de solicitudes médicas. Entonces hay que reconocer también la situación social en la que estamos y también las carencias que sufrimos dentro de la misma. Yo a eso le agregaría, además del tema de salud pública, una relación con la impunidad, porque muchas de estas acciones clandestinas, además de que ponen en riesgo la vida de la gestante, también en muchas ocasiones terminan siendo la vía de escape para violadores y abusadores. Entonces, muchos subregistros de abuso terminan obstaculizados por una práctica clandestina de un aborto sobre el cual no se tiene un control ni un reporte. Y eso además genera de alguna manera una cierta complicidad con el abusador que encuentra allí una salida fácil para seguir repitiendo actos de violencia y de agresión contra mujeres, sobre todo en zonas vulnerables. Y aquí también entra mucho lo emocional, porque he escuchado casos de mujeres que sufren de una violación o un incesto y deciden tener el hijo porque no son capaces de abortar. Entonces, ¿cómo ellas se pueden enfrentar durante toda su vida? Porque eso es algo que jamás van a poder borrar. Además de ese estigma que existe de el aborto, ¿no? Justamente por eso. O sea, muchas personas, claro, no abortan porque dicen, no, yo quiero tener
el bebé, porque bueno, yo quiero ser mamá. Ahora, en otras personas que dicen, yo no aborto porque eso es un pecado, yo no aborto porque estoy matando a alguien, yo no, acá empiezan esos debates, ¿no? Y ahí es donde no simplemente podemos hablar desde la concepción que tiene cada persona, sino también desde la ciencia. Para eso existen este tipo de lugares, este tipo de educación sexual que se nos abre, este tipo de profesionales como Juan Carlos. Entonces, pues también es, de ahí viene como esa información a, hey, primero contrastemos cómo es el procedimiento, empecemos por ahí, cómo es el procedimiento, porque muchas personas hablan del aborto, pero ni siquiera tiene muy claro cuál es el procedimiento, ¿no? Entonces cree que va a ser súper sádico, que van a hacer quién sabe qué tipo de cosas, que se va a inundar de sangre el consultorio y no, o sea, realmente eso tiene otra forma, tiene unos procedimientos, obviamente, pues estamos hablando de lugares Seguros y seguros, legales. Claro. exactamente. Ya en lugares clandestinos, pues es una historia completamente distinta. Pero pues claro, incluso acá, eso tal vez lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero pues Juan Carlos también nos decía es que esto no es simplemente un procedimiento y ya sale, porque tiene otros temas psicológicos detrás de esto que también tratamos de cubrir en las mujeres que deciden hacer el procedimiento. De hecho, la segunda pregunta que les iba a hacer y que nuestro doctor Juan Pablo, perdón, Juan Carlos la contestó es, cómo piensa que influye el miedo o el estigma social en la decisión de abortar? ¿Qué mitos existen para la población que busca la interrupción voluntaria del embarazo o para el grupo de proveedores de servicios de salud en aborto específicamente? Empecemos con la población femenina o las personas con capacidad de gestación que vienen a solicitar un aborto. El mito generalmente es que vaya a haber un estigma social porque piensan todavía que pudiera ser algo ilegal. Hoy en día, Colombia es un país abanderado en la normatividad que permite un ejercicio pleno del derecho a la autonomía reproductiva, con lo cual no debe existir un mito frente a que esto debe generar un estigma social. Es una decisión propia, personal, en la cual Profamilia le acompaña. Y damos paso entonces a los mitos que pueden tener los proveedores de servicios de salud. Para nosotros, los proveedores de servicios de salud, es motivo de orgullo el poder ayudar a una persona en una decisión como es la interrupción del embarazo. Esa es nuestra función, esa es nuestra labor, esa es nuestra misión y la orientación organizacional es permitir el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente en el caso del aborto, de la autonomía reproductiva y además que se beneficien del progreso científico, que es otro derecho el que tenemos todos y es recibir una atención adecuada, correcta y segura. Bueno, aquí el estigma social es como algo fundamental porque aquí hay mujeres que les da, por un lado está la religión, donde si yo aborto es pecado y qué van a pensar los demás. O hay mujeres que pues no profesan alguna religión, pero sin embargo les da miedo contarlo y les da pena. Y es por el hecho de que hay aún en pleno siglo XXI todavía existe un estigma sobre estos temas y es muy fácil juzgar. Eso tiene que ver también con la tradición, con la idiosincrasia, con la cultura. Fuimos criados en el país del Sagrado Corazón de Jesús. Y eso implica que no matas al niño Dios, básicamente, indistintamente de cuál sea la causa de esa gestación. No obstante, digamos que ya hoy yo considero que es muy valioso que existan avances a través de organizaciones como Profamilia que nos permiten, además de lo dogmático y además de lo religioso, tener otras posturas vinculadas con la salud sexual y reproductiva, que es tan importante y que durante mucho tiempo, no el per se el hecho del aborto, sino en términos generales todo lo que tiene que ver con sexualidad responsable, ha sido un tabú. ¿Sí? Hasta hace unos años, comprar un condón, por ejemplo, era un acto de vergüenza de alguna manera. ¿Sí? Entonces imagínense ahora un aborto ni siquiera es entendido como un método de salud reproductiva. ¿Sí? Y ahí creo que es en donde está el vacío en términos de construcción cultural que debemos llenar
y es cómo generar educomunicación para que se entienda que hay otras formas de reconocer acciones como el aborto, como la eutanasia, por ejemplo, que es otro tema súper polémico, como la anticoncepción, que también sigue siendo polémica en muchos lugares del mundo, como la ablación genital, que es algo de lo que no se habla hoy en día y que existe, que se sigue manifestando en muchos lugares del mundo. Entonces creo que ahí el campo disciplinar de la comunicación tiene una deuda en términos pedagógicos. Justamente con lo que decía José, yo creo que realmente el problema también radica desde la educación, pero también desde cómo criamos y cómo nos vamos concientizando. Porque tenemos un problema y es que la relación del cuerpo siempre la tenemos en un tabú, en chito que eso da pena, no digas eso en público, envuelve eso bien, que da pena que se den cuenta, porque no solamente se trata del aborto en sí, sino muchas acciones que pasan con el cuerpo, muchas actividades normales que se desarrollan desde el cuerpo, las tomamos como un tabú. El simple hecho de tú ir a comprar una toalla higiénica, muchas veces no se le decía ni siquiera toalla higiénica, sino era la galletica, La galleta. la galleta. Y es El justo, simple hecho de denominar las cosas por su nombre. exactamente, mira que a mí me parecía muy interesante. Una vez yo veía un stand-up comedy, me parece muy curioso porque se hablaba justamente de este tema y es que les enseñamos a los niños desde muy pequeños a estar incómodos con su cuerpo. Entonces, a los genitales les ponemos otros Ujú. nombres. Frente a la gente no puedes decir que tienes chichi o que estás menstruando o alguna vaina así, porque es un tabú y da mucha pena que la gente sepa que una mujer está menstruando cuando todas las mujeres, pues normalmente la mayoría de la mujer menstruan, entonces es un tema muy complicado. Frente a eso, escuchando hace unos días una conferencia con una abogada, ella decía, es muy importante que una persona agredida le dé la denominación exacta a las agresiones que recibió. Entonces, si por ejemplo un niño dice o una niña dice, me tocaron el cosito, me tocaron la florecita, eso no está considerado como una evidencia probatoria. Hace poquito una madre explicaba esto en el podcast de los crímenes. Ellos vinieron acá el año pasado. Conducta Conducta delictiva. delictiva. Sí, una mamá explicó llevaron a una mamá que explicara el caso de una profesora que estaba abusando de los niños en un jardín, un colegio público, privado, perdón, acá de Bogotá. Y la mamá también decía eso, como que intentaba sacarle las palabras a la hija, las palabras exactas, para que ese testimonio contara y pudieran aplicarlo en contra de la profesora. Y también como que la mamá estaba intentando que la niña soltara ese tabú porque era una niña muy chiquita para que le contara lo que la profesora le hacía a ella y a sus demás compañeritos. Y como que dándole nombre a las cosas como son, la mamá logró sacarle a trancas y empujones la información a la niña porque la niña tenía mucho miedo, estaba siendo abusada y Mm. tenía mucho miedo y como que la mamá le fue enseñando y le dijo, no, mira, esto dile así, a esto dile así y dónde pone esto la profesora a tus compañeritos, qué te hace a ti. Y de ahí salió como todo el caso. Realmente fue por el trabajo que esa mamá hizo que se dieron cuenta que los niños estaban siendo abusados. Por un simple hecho de diagnóstico. Si usted tiene un dolor y va al médico, no le puede decir al médico, no, es que me duele aquí como el cosito. Pues no, tendría que decir exactamente en qué lugar tiene una afectación para tener un Ujú. tratamiento efectivo. Lo mismo va a pasar en términos de salud sexual y reproductiva. Y sí, o sea, es que todo también radica de un tema cultural, ¿no? Y también es ese punto en el que nos sentamos a juzgar a la mujer por las acciones que toma, por si toma anticonceptivos, por si no los toma, y siempre la mujer. ¿Por qué? Yo sé que la mujer tiene el bebé, pero no lo tiene sola. Entonces, claro, dejamos un poco de lado las prácticas que puede tener un hombre digamos, anticonceptivo, pero toda la responsabilidad la enfocamos en Ujú. la mujer, no solo tener el hijo o no tenerlo, sino todo lo que viene atrás. Si usas anticonceptivos, te vamos a juzgar. Si no los usas y quedas embarazada y no quieres ser madre, te vamos a juzgar. O sea, de toda forma te vamos a juzgar. Si eres madre y no eres una madre modelo, te vamos a juzgar. Entonces, ese punto de cómo también el tema cultural viene hacia cómo juzgamos las decisiones de una mujer, pero poco o sea,
listo, no queremos hablar de aborto, listo, no queremos hablar de métodos, o sea, de métodos anticonceptivos tenemos que hablar igual, ¿no? Pero no centremos toda la responsabilidad en solamente un género, ¿sí? O sea, también podemos hablar de otras dinámicas para hombres. O sea, hoy en día siento que como que más hombres se han concientizado de, hey, la vasectomía y demás, pero listo, la vasectomía, pero promovamos más esto, ¿sí? Por un lado se promueve un montón y se juzga un montón, pero por el otro lado también nos quedamos cortos. Y es que yo siento que acá es muy importante despertar esa conciencia en los hombres de que si tú vas a tener una pareja sexual, y tal vez puede ser tu pareja estable o no, al momento en que esa mujer empieza a planificar y a meter cosas en su cuerpo, está siendo afectada. Entonces despertar esa conciencia de que si es alguien con quien, pues a una persona que quieres, o bueno, puede que no quieras, el caso es como despertar esa sensación de voy a ahorrarle un dolor, voy a ahorrarle una afectación a su organismo, porque pues cualquier método de planificación genera daños, ¿no? Y Claro, frente al tema de lo masculino, yo siento también que es muy importante educar a los hombres en salud sexual y reproductiva, porque es muy recurrente encontrar hombres que se oponen a la interrupción de un embarazo, pero luego son padres ausentes. Entonces no tiene sentido que yo tome una decisión primero sobre un cuerpo que no es mío, pero además que esa decisión no la asuma con la responsabilidad que conlleva. claro. Y también siento que, pues, por ejemplo, nuestra generación, siento que eso ahorita es un poco más consciente a la que eran Ujú. nuestros padres. Y asimismo, como de pronto somos más conscientes y si aquí a mañana tenemos hijos, asimismo los vamos a criar con esa conciencia. Entonces siento que, Eso esperaríamos. pues sí, Mm. eso esperamos de que cada vez las generaciones puedan ir mejorando y pensando diferente. Sí, Joana, y justamente reforzando un poco lo que tú decías, creo que nos falta de pronto involucrar esto en los material académico que se da en los colegios, porque no muchos colegios Ujú. manejan una clase o una orientación sexual, Y justamente deberían y por ley hacerlo. deberían, ajá. Ujú. Y yo creo que cuando hacemos esto en niños pequeños, dejamos este tabú y les quitamos este peso que cargamos la sociedad y empezamos a generar adultos y seres conscientes en sus decisiones y en sus acciones. Bueno, y ya con esto le damos paso a nuestra siguiente sección, Encuentro al oído. Encuentro al oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes. Bueno, aquí quiero que hablemos sobre la relación de la comunicación social, el periodismo y publicidad con el aborto. La comunicación social juega un papel central en la manera en la que se percibe el aborto en la sociedad. A través de campañas, discursos institucionales y narrativas en redes sociales, se construyen sentidos colectivos que pueden normalizar el proceso a un aborto seguro o, por el contrario, reforzar los estigmas. El tratamiento comunicativo del tema no solo refleja posturas políticas y religiosas, sino también realidades económicas y sociales. En estrato bajos, por ejemplo, las dificultades para acceder a servicios de salud influyen directamente en la decisión de interrumpir el embarazo, y los mensajes comunicativos que llegan a estas poblaciones muchas veces carecen de información clara y accesible. En ese sentido, Joana, pues el ejercicio periodístico tiene una gran responsabilidad frente a este tema, pues nos exige ética y ser conscientes de que involucra derechos fundamentales, salud pública, pero además una gran cantidad de emociones que deben ser manejadas de forma adecuada. Un buen cubrimiento periodístico pues no solamente va a informar sobre cifras, sentencias y estadísticas, sino que también debe visibilizar las historias humanas, las voces de mujeres y de hombres que estén involucrados. Además, pensar un poco en todo el proceso de gestación y en las diferentes edades y contextos de quienes estén involucrados. Y aquí, por ejemplo, me viene al recuerdo algún caso que leí alguna documentación alguna vez en prensa sobre la decisión de un hombre trans de abortar porque no estaba dentro de su concepción de vida hacerlo. Y eso le generaba una sobrecarga adicional, porque además del tema del aborto estaba el tema del transgenerismo y eso como que reforzaba el señalamiento de la acción de la interrupción del embarazo. Cuando hablamos de personas jóvenes que se enfrentan
en la mayoría de los casos a ese miedo y a la presión social, pues hay una diferencia entre lo que sucede con ellas y ellos y las personas más adultas que digamos que tienen un tanto más de decisión, de autonomía, de estabilidad económica frente a esta decisión de interrupción del embarazo. En este sentido, pues el ejercicio del periodismo debe aportar a este debate y mostrar que el aborto no es una situación homogénea, no es igual, no es un procedimiento estático, sino que va a estar transversalizado por las experiencias, por las desigualdades y por la diversidad emocional que hay en el territorio en términos generales. Pero también ahora si hablamos por el lado del periodismo, de la publicidad. Ya hablamos del periodismo y ahora hablemos como de la publicidad, que ha sido un terreno más limitado, pero también ha sido determinante. Aunque los mensajes explícitos sobre aborto suelen ser censurados o restringidos, parte de lo que veníamos hablando de que no nombramos las cosas, no las hablamos, no las mencionamos, pues también se han utilizado estrategias publicitarias para promover el acceso a la educación sexual, los derechos reproductivos y la anticoncepción, lo cual impacta directamente en la prevención de embarazos no deseados. Sin embargo, la publicidad también ha servido para reforzar imaginarios negativos, apelando al miedo o a la culpa, lo que afecta la percepción emocional del tema en distintos grupos sociales. Así es, chicos, y es que en este sentido la comunicación persuasiva puede convertirse en una herramienta para la desinformación o para el empoderamiento, como ya hemos mencionado, pues ya depende de cómo se utilice. En conjunto, estas tres áreas permiten ver que el aborto no se entiende solo desde lo legal o lo médico, sino que también desde la manera en que se comunica y se representa socialmente. Porque, por ejemplo, muchas mujeres no conocen realmente cuáles son sus derechos en cuanto al aborto. Si hablamos de privilegios, en zonas urbanas suele haber más acceso a la información, campañas o incluso en redes de apoyo. Pero como lo mencionamos antes, en las zonas rurales la situación es muy distinta. La información no llega con la misma fuerza, hay miedo de hablar del tema y muchas veces ni siquiera se conocen las rutas de atención. Esa falta de claridad hace que las decisiones se retrasen y que las mujeres lleguen tarde a los servicios de aborto seguro. Así es, Andrés, y por eso el doctor Vargas nos explica cuáles son algunas de las razones por las que muchas mujeres llegan tarde a los servicios de aborto seguro y destaca la función vital que cumplen los medios de comunicación al brindar información clara y accesible sobre este derecho. ¿Cuáles son los motivos por los que las mujeres pueden llegar a acceder tardíamente a una interrupción voluntaria del embarazo? Es decir, después de la semana 24. Algún grupo de ellas son pacientes que han tenido diagnóstico de una malformación fetal y que requieren de un estudio más específico, como puede ser una ecografía de detalle anatómico o un cariotipo a través de una amniocentesis. Como estos exámenes tienen un proceso para poder ser realizados y para su lectura, a veces la edad gestacional avanza y por eso llegan después de la semana 24. Y otro grupo son aquellas mujeres que se tardan un poco en tomar la decisión por alguna u otra razón y pasa el tiempo. Muchas de ellas porque no conocen exactamente la normatividad. Por eso es importante lo que hacen los medios de comunicación informando a la población en general cuáles son los derechos que tenemos frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, esto que dice el doctor Juan Carlos Vargas es muy cierto y por eso les quiero preguntar a ustedes, ¿qué tanta responsabilidad creen que tienen los medios de comunicación al informar sobre el aborto de manera clara y sin prejuicios? Yo creo que siempre llegamos a este debate, ¿no? Y es que pues los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad, o las personas más bien que comunican tienen mucha responsabilidad. Más que los medios de comunicación, son las personas las que siempre van a tener esa responsabilidad. Entonces pueden generar, claro, una posición, como lo mencionamos, sin prejuicios, como pueden generar una versión que en su momento, pues si ustedes vieron con un simple video de eso, ese video que alguna vez se volvió tan viral de "ay, mi piernita", lo vieron en algún Sí, momento, que era sí. así como de aborto. Cuando chiquita me Imagínense traumatizaba la con ese video. viralización y entendiendo que eso no tiene una selección de público, sino simplemente cualquier persona la ve porque está viral y demás. Entonces, claro, tú lo dices, Joana, a mí me traumatizó. Un niño, una niña que no tiene conocimiento sobre esto, eso es lo primero que obviamente ya va a crecer con unas bases, pues tal vez equivocadas de esto, ¿no? Y pues ahí también va la responsabilidad de que no simplemente un niño debería crecer con unas bases tecnológicas, sino que debería haber
una base familiar, una base de hogar que desde el medio del hogar empiece a cultivar esa cultura, esa importancia por siempre contrastar, ¿no? Porque no es quedarse con un solo punto, sino contrastar las posiciones, contrastar, hey, así como tenemos dos versiones, tenemos una versión de una mamá, de una señora que quiere ser mamá, pero no puede, porque sí, digamos que sus condiciones biológicas no se lo permiten, pero también tenemos a una persona que va a ser mamá y no quiere ser mamá, y entender que cualquiera de las dos posiciones es válida siempre y cuando también o sea, lo tengamos, digamos, con cierto contraste y también con argumentos, ¿no? Entonces, definitivamente las personas que se comunican por medio de los medios, valga la redundancia, tienen una responsabilidad gigante, porque de ahí, de sus contenidos y del criterio que pongan en cada uno del material que publican a su audiencia, pues van a salir diferentes perspectivas y asimismo cómo pueden orientar a un lado de información y de educación, también pueden orientar hacia el lado de las falsas noticias y de la tergiversación pues, de la conversación del aborto. Y bueno, recalcando un poco lo que decía Sara, la comunicación ya no solamente se da a través de los medios tradicionales. Hoy en día, de hecho, las redes sociales contienen un poco más de información que lo que encontramos normalmente en la televisión. Y o sea, uno va en el bus, en la calle, cualquier niño tiene un celular. Entonces yo creo que la clave está en entender y no desinformar, sino simplemente dar las cosas claras y sencillas para que una persona lo pueda entender y no se genere ideas erróneas. Justamente yo estaba leyendo un artículo respecto a cifras y decía que los abortos han aumentado un 118% desde la aprobación de la ley en 2022. Simplemente se dan estas cifras, pero no te dicen que también pudo haber sido porque se volvió legal, entonces se están registrando más abortos que eran clandestinos o pudieron haber sido clandestinos, sino que se hicieron en un lugar donde fueron de pronto con un proceso mejor, con una persona que sabía y en espacios que son íntegros para estas intervenciones. Yo en este contexto que tenemos hoy en nuestro país preelectoral, señalo la responsabilidad que tienen los medios al asumir un tema como el aborto, dándole un viraje hacia un tema de campaña, hacia una acción de proselitismo político y no abordarlo como un tema de salud pública, que es como debería ser abordado. Entonces nos interesa el aborto porque candidato A o candidato B dice a favor o en contra de, pero no se evalúa hasta qué punto esas tomas de decisión están generando afectaciones en el sistema de salud, están generando afectaciones en los sistemas económicos. Tener un hijo es una responsabilidad vitalicia, ¿sí? No es hasta los 18 o hasta los 21, sino que eso genera un constructo social vitalicio y eso genera unos flujos de capital vitalicios. Y los medios no nos están hablando de eso, sino que solamente nos están diciendo A o B está a favor o está en contra de esta toma de decisión. Cuando, por ejemplo, encontramos muchos candidatos hombres que no deberían estar en el lugar de hablar de lo que se hace con el cuerpo de las mujeres, por Bueno, ejemplo. y aquí les hago otra pregunta y es, ¿creen que campañas y narrativas en redes sociales pueden ayudar a reducir el estigma sobre el aborto o cómo creen que desde el rol de comunicadores podamos hacer para tener una sociedad que pueda hablar de este tema sin poder juzgar? Yo siento que debemos implementarlas, o sea, o sea, como que no es opción, sino que es empezar a abrir la mente de la sociedad frente a este tema para que sea considerado como una decisión de salud pública. Esto que nos había mencionado el profe José antes, que es que realmente es un tema que se pone sobre la mesa una vez cada 4 años cuando alguien quiere acceder a un puesto en el poder. El cambio, pues siento que con las redes sociales podría ser de mucha más fácil difusión y podría terminar ayudando a muchas personas. ¿Y por qué no hablamos? O sea,
esto pasa tanto con la educación sexual como específicamente con este tema del aborto, porque no hablamos de esto más seguido. Claro, hay que ser explícitos, hay que hablar las cosas como suceden, ¿Cómo como son? son. No hay que decir, ay, no, es que yo creo que el procedimiento de pronto se hace así y no, yo conozco a una vecina que le hicieron eso y murió y, a ver, no, Es las que se cosas hay que habla de eso hablarlas como un escándalo y no como un exactamente. tema de salud pública. Hay que aterrizarlos, hay que decir, hey, este procedimiento es así, hey, lo que hacemos es esto, el acompañamiento tanto psicológico como físico de la mujer es este, no hay que ponerse con, ay, no, es que este tema es tergiversal, entonces no lo toquemos, no lo hablemos, no, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que mencionar los procedimientos y asimismo la gente se va a dar cuenta que no es simplemente como, ay, no, algo que pone en peligro la vida de la mujer, sino decir como justamente esto está pasando para que la mujer no vaya y se meta a un lugar donde su vida corra peligro. Pero además siento yo que hay que dar una mirada a 360 grados del tema, porque nos quedamos generalmente en esto es riesgoso, esto es malo, esto es señalable, pero nunca nos han hablado de los beneficios de la interrupción responsable de un embarazo, por ejemplo. Y eso es algo que también los medios deberían estar presentando. No porque estemos a favor o en contra, sino porque es una realidad existente y como cualquier realidad, como cualquier hecho de interés público, debe ser abordado por los medios de comunicación desde todas las fuentes posibles, no solamente desde una concepción o desde una óptica, sino que deberíamos darle lugar a todas las voces alrededor de ese mismo hecho. ¿Sí? Bueno, eh, para concluir un poco esta conversación que tuvimos hoy acerca del aborto en Colombia, pues con este recorrido hemos visto cómo el aborto no puede comprenderse únicamente desde lo médico o lo legal, sino también desde los relatos que lo rodean. En Colombia, las sentencias de 2006 y 2022 marcaron cambios profundos en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, pero la práctica sigue atravesada por barreras sociales, económicas e institucionales que condicionan la experiencia de las personas gestantes. El periodismo, la comunicación social y la publicidad tienen un rol clave en este escenario. Son los canales que transmiten emociones, que visibilizan realidades distintas según la edad o el estrato económico y que pueden tanto reforzar estigmas como abrir espacios de empatía y comprensión. Al final, más allá del debate, lo que está en juego es cómo la sociedad comunica, representa y acompaña una división que involucra salud, derechos y sobre todo vidas humanas. Lastimosamente tengo que decirles que se nos acabó el tiempo aquí en Concéntrica al Oído, así que pasamos a despedirnos. Sara. Chao, chao a todos nuestros oyentes. Espero que esto siempre sea una invitación, como cada emisión de Concéntrica al Oído, de que nos informemos, de que generemos estos debates, de que hablemos las cosas por su nombre y que también difundamos información de una forma responsable. Nos escuchamos en una próxima emisión. Andrés. Bueno, yo también me despido de todos nuestros concéntricos agradeciendo estos espacios de discusión. Tal vez sí es como hacer el llamado de que estos temas sean más frecuentes y no se les vea con un tabú, sino como ser conscientes de la importancia que pueden llegar a tener para la sociedad. Y nada, también espero que nos sigamos escuchando por medio de este programa. José. La invitación, pues si no quieren llegar a tener que acudir a la medida de la interrupción del embarazo, usen todos los métodos anticonceptivos previos a una concepción. Tania. Bueno, estoy muy contenta de haber podido estar aquí desde Máster acompañando en este tema tan controversial y que tanto interés nos genera. Mi invitación es a evaluar los dos puntos siempre y no quedarnos con una sola versión. Intentemos no juzgar a las personas porque no sabemos por qué están pasando, así como nadie sabe por dónde estamos pasando nosotros, así que no hagamos aquello que no queremos que nos hagan. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y nos oímos, nos oímos en una próxima emisión. Bueno, muchísimas gracias a mis compañeros de mesa por acompañarme en este tema tan importante. Mi nombre es Joana Bolívar. Hoy como reflexión yo les quiero dejar que empecemos a ser un poco más conscientes con todos los temas sociales que pasan, no solo en Colombia, sino en el mundo, que generemos pues más conciencia,
que actuemos desde el amor, que como dijo Tania, no juzguemos, sino que siempre ponernos en el lugar de la otra persona, porque a veces es muy fácil juzgar si tú no estás viviendo lo mismo. Así que muchas gracias. Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concentrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales. Concéntrica al Oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.